tema de hoy es el tema llamado fanatismo y mitomanía. El fanatismo y la mitomanía son dos defectos psicológicos asociados a nuestro orgullo. Son dos aspectos de nuestro orgullo que nos impiden desarrollar un trabajo serio interior o pues un trabajo espiritual. Bien, bienvenidas a las personas que se conectan en este momento con nosotros. Vamos a dar inicio. ¿Bien? Un saludo para las personas de Nicaragua, Isla Centroamérica, de Salvador y Costa Rica, de República Dominicana, también una que otra persona que está de Colombia. Damos entonces la bienvenida a las personas para que eh, se conecten en este momento, con nosotros. Muchísimas gracias por estar para vivenciar y recibir estas pistas. Bueno, ahí está. Entonces, eh, de nuevo, entonces doy la bienvenida a las personas que se están conectando. Vamos a ver el tema de hoy que se denomina el fanatismo y la mitomanía. Tenemos nosotros como parte de nuestro trabajo estudiarlos, porque si nosotros no estudiamos estos dos defectos, siempre vamos a estar trancados, vamos a estar estancados en el trabajo interior. Bueno. Fanatismo y mitomanía. Hace parte de esta serie de pistas y herramientas que son las conferencias denominadas Fase A. Eh, Estamos en la conferencia número 23 de 50 de Fase A. Ya estamos casi por mitad de todos estos temas. Vamos a mirar. Tanto el fanatismo como la mitomanía son dos yoes, son dos aspectos psicológicos que urgentemente tenemos que eliminar de nuestra psicología para poder avanzar. Siempre vamos a decirlo, pues lo más importante es en nuestro desenvolvimiento interior. En el trabajo objetivo quiere decir en el trabajo para nuestra conciencia, para nuestro ser, ¿sí? Que en esencia es para nosotros mismos, en su sentido verdadero. Bien, el fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? El fanatismo, vamos nosotros, bueno, o lo relacionamos con diferentes aspectos en nuestro diario vivir. Vamos aquí a enfocarlo a todo el trabajo interior y al trabajo serio espiritual. Sin embargo, pues es muy útil tener en cuenta algunos aspectos que encierran el fanatismo en otros ámbitos, en otras circunstancias. Miremos, por ejemplo, el proceso de nosotros desde niños. Nosotros desde niños alimentamos, digamos, cierto aspecto de fanatismo con, por ejemplo, el hecho de que el fanatismo está muy íntimamente relacionado con la apariencia y nosotros a veces de niños empezamos digamos, a hacernos los santos aunque estemos cometiendo ciertos errores o algo, mientras no nos ven. ¿Mm? Y cuando nos ven, entonces nosotros pues ya nosotros no hicimos nada malo, nosotros no estamos mal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que estamos aparentando el que somos juiciosos o que tenemos virtudes, pero pues no es así, porque la idea es que nosotros podamos, estén o no nos estén viendo, actuar correctamente. ¿Mm? Entonces ahí es donde venimos desde niños como con ese querer aparentar, ¿sí? Que está muy relacionado con el fanatismo. En un momento entonces también nos llenamos de admiración por algún compañero o algún grupo de amigos y por seguir ahí, por seguirlos a ellos, cometimos errores tal vez en nuestro estudio, en nuestro comportamiento, inclusive esto no ayudó a nuestro desenvolvimiento con la parte de los vicios, si ustedes, y pues lo estudiamos en la parte de drogas y alcohol, a veces por el simple hecho de querer estar todavía socialmente metido en un grupo, terminamos accediendo por seguir ahí, o sea, por fanático, por no tener la capacidad de reflexionar y de extraer lo real de ahí, sino simplemente por seguir ahí, entonces me terminé metido en muchas cosas. Entonces el fanatismo está muy relacionado con esto, con la apariencia, con el seguir. ¿M? Vemos el fanatismo
relacionado también con las marcas, el fanatismo con los equipos de fútbol, el fanatismo político, ¿sí? En los diferentes países se matan por simplemente pertenecer a una corriente política o a otra corriente política, ¿sí? O se mata por ser de un lugar o de otro, pero todos estamos viviendo en esta casa que es nuestro planeta. Y hay otras cosas que salen de la realidad, todo por lo que nubla nuestra percepción, que es, por ejemplo, el fanatismo. Recordemos que estos son dos aspectos o dos yoes relacionados con el orgullo y relacionados con la mente, con nuestra mente que está contaminada. Pero sigamos. ¿Qué es en sí el fanático? Es la persona que manifiesta demasiado celo por una creencia, pero veamos el celo, ¿sí? El celo entonces que no permito que me lo toquen, no permito mejor dicho, que estén relacionados con ello, que me lo traten mal o que me miren mal tal o cual situación o tal o cual cosa, ¿sí? Ese celo por la creencia es el fanatismo. El fanatismo es una enfermedad de nuestra mente. ¿En qué sentido? Vamos a mirar. Es que es una enfermedad porque hace que nosotros mismos no nos demos cuenta de las cosas, lo que estaba diciendo hace un momento, nubla nuestra percepción y traducción de las cosas en la mente, ¿sí? Las nubla. Se convierte en un estado de enfermedad mental, ¿sí? Es creer que siendo creyente de algo ya está salvo. Entonces aquí vamos a mirar, creer que siendo creyente o creer que estando con alguien o en un lugar ya se está a salvo en general, ¿sí? Aquí recordemos, lo estamos enfocando a la parte espiritual, pero miremos en general. Y ya se está a salvo, ¿cómo así que ya se está a salvo? Sí, ya se está a salvo. Entonces, que estoy en determinado, bueno, miremos desde pequeñitos, ¿sí? Entonces, no, que por estar con fulanito que él es muy hábil en matemáticas, entonces por estar siguiéndolo a él y todo, entonces que él me va a ayudar siempre con las matemáticas, es un ejemplo, o me va a ir bien, es un ejemplo, ¿sí? Todos sabemos que igual, bueno, entonces el otro que no, que hace copia y ese siempre es duro para hacer copia, entonces con ese siempre me va a ir bien. Entonces, yo creo en que el otro me va a sacar adelante a mí, ¿sí? Es más o menos por ese lado que quiero enfocarlo. Pero veamos entonces en otro sentido. Todos queremos salvarnos interiormente, ¿sí? Salvar, entonces, ¿qué? Bueno, salvar nuestro cuerpo, salvar nuestra alma, ¿sí? Y se piensa o se cree fanáticamente que simplemente por creer en un libro sagrado o en una persona, que entonces eso ya va a hacer que yo me salve. Acá y en cualquier lugar del mundo, cultura, se entiende y se sabe que debemos hacer es un trabajo interior y en función de ese trabajo interior es que cada uno de nosotros pues va a poder verdaderamente salvarse a sí mismo. ¿M? Bien, entonces miremos. Em, bueno, sí, dejemos ahí. Cuando entonces se recibe un conocimiento superior que nos va a llevar al proceso de la autorrealización, que nos va a llevar a encaminarnos para el serio trabajo interior, ¿sí? Entonces se abren dos caminos. Uno es el camino del creyente y el otro es el camino del práctico. ¿Sí? Son dos caminos que siempre se van a abrir con el conocimiento superior como este que estamos enseñando. ¿Qué pasa con el camino del creyente? El camino del creyente cree que con saber es suficiente y se dedica a aparentar de ahí en adelante de que, mejor dicho, ya cambió totalmente, de que sufrió un proceso espiritual y que ya, mejor dicho, todo cambió. Ahí está el fanático, no nos deja progresar porque todos tenemos en el interior algo que se denomina el falso sentimiento del yo, ¿sí? Y ese falso sentimiento del yo o ese falso sentimiento del ego nos hace creer que estamos muy bien y lo que hablábamos en la conferencia del país psicológico, pues si nosotros pensamos que estamos muy bien, pues no vamos a trabajar sobre sí mismos. ¿M? Veamos, el falso sentimiento, ¿cómo lo podemos también entender? Es, es el falso sentimiento
y el saber sobre algo. Miremos, entonces me dicen, vea, esto es malo, esto está mal, esto es equivocado, o esto nos contamina, ¿sí? Listo. O es terrible. Y por eso, entonces yo simplemente por saber, entonces hasta de pronto lo dejo de hacer. Y ojo, esto es algo valioso, digamos, dejar de cometer los errores que en un momento nos hacen ver. Es algo valioso, pero ojo, no simplemente es dejarlo de hacer. ¿M? ¿Por qué? Porque entonces yo me siento bien porque sé que eso es malo y ya lo dejé de hacer. Entonces me siento superior, siento que ya no tengo eso, pero ahí está el error. Ese es el falso sentimiento, porque verdaderamente nosotros vamos a dejar de tener todos esos aspectos psicológicos cuando vayamos y lo reflexionemos, lo meditemos, a llegar a algo más profundo que es la comprensión y pedir eliminar cada uno de esos aspectos a nuestra parte superior, nuestra madre divina, elimíname este sentimiento, quítame este pensamiento, estas ganas de esto, estaba equivocado con esto, ya no lo voy a hacer, pero venga, ¿por qué no lo, por qué es que realmente, por qué es que no lo voy a hacer? Ah, y voy y reflexiono, ¿sí? Le pregunto a mi conciencia, le pregunto a esa parte superior, voy y hago todo ese tipo de proceso meditativo y lo logro juzgar a los defectos, los veo verdaderamente como defectos en el proceso de autoobservación, listo. Eso es diferente. ¿M? Porque ahí sí, en función de la práctica y la comprobación, voy a salir de la falsedad. Ahí sí es diferente, ahí ya no es el hecho de yo sentirme más que los otros, que me sienta más, no, simplemente siento que me quité algo que ya comprendo a los otros. ¿M? Bien, entonces, mientras tanto, inclusive el falso sentimiento hace que tengamos poses pietistas, ¿sí? Incluso esas poses pietistas son según el desenvolvimiento en donde nos encontremos, ¿sí? Entonces, el falso sentimiento de que ya por haber percibido algo de la escritura sagrada o, o en tal lugar donde voy a mi culto, entonces, no, ya eliminé la ira. Entonces tengo una pose pietista de una nobleza, de una dulzura, pero mentira, puede ser que en cualquier momento se me salga toda la ira y sea solamente una apariencia, que no, yo te perdono, e inclusive sucede, ¿no? Sucede que la persona hasta tiembla y todo, pues, supuestamente está controlada, está equilibrada, pero está temblando de la ira y mejor dicho, eh, ¿por qué? Porque es una apariencia. Bueno, miremos entonces el fanatismo. ¿El fanatismo qué es? Es el ego que nos está distrayendo para no hacer para la conciencia, ¿sí? Y tras del hecho, con el falso sentimiento, pues nos hace sentir que ya estamos bien, que no necesitamos seguir trabajando sobre sí mismos. Quiere decir que es una falsificación por orgullo, ¿sí? Ojo, acá hay algo curioso, es que el fanático es orgulloso y el orgulloso es fanático. ¿Por qué? Pues porque estos son dos aspectos del orgullo, del defecto del orgullo. Todos lo tenemos. Recordar cada una de estas pistas que nosotros entregamos a través de estas conferencias y a través de estos temas que pues son muy valiosas y cada uno pues va a empezar la medida que practique a coger esos pedacitos de verdad y va a entender que esto es revolucionario para enfrentarnos al ego. Si es revolucionario contra el ego, estamos haciendo una revolución contra nuestros sentimientos, pensamientos, demás cosas negativas haciendo algo para la conciencia. Pero eso no se debe quedar en buenas intenciones. Se dice que el camino al abismo está lleno de buenas intenciones. Nosotros vamos es a hacer obras para poder mejorar todo este proceso. Si no hay obras, entonces pues no se va a verdaderamente salir de esa falsedad, de esa apariencia. Si no hay muerte psicológica, pues no se libera la conciencia que está atrapada dentro del defecto y el defecto está vivito. Si no muere esa psiquis equivocada, ese defecto, pues no va a haber una liberación de la conciencia que está en el interior, esa virtud, esa fortaleza, bueno, todo lo que ustedes ya me han escuchado comentar al respecto. Si no se nace sexualmente, recordemos que el nacimiento espiritual es ir al sexo con ese proceso de pureza, ir a experimentar amor en el sexo y de paso ir a purificar esa parte en la cual eliminamos al yo fornicario y el eliminar el yo fornicario nos va a dar
esa castidad para empezar a hacer la creación de esos vehículos existenciales, que son los vehículos para que la conciencia se cristalice, se vaya liberando cada vez más y tengamos presencia en las diferentes dimensiones. Y pues si no nos sacrificamos por los demás, si no se hace este sacrificio por la humanidad, pues no están los méritos, no hay un amor en esa obra de encarnar la sabiduría del Padre. Si nosotros no despertamos para poder transmitir más y mejor cada una de estas pistas, si no las aplicamos, pues no va a haber el avance tampoco para el sacrificio. Bien, si no se practica, no se comprueba. Y recordar este que se denomina el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de nosotros mismos es 100% práctico. El conocernos a nosotros mismos no es mediante algo, un libro o mediante alguien que nos diga, no, 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 esto es para que lo llevemos a la práctica. Bien, el práctico, bueno, entonces ese era el camino del creyente, ¿no? El camino del creyente, entonces, lo habíamos definido con toda esa apariencia, con el falso sentimiento, y lo habíamos definido como que si no hay obras, que ya definí las obras de los tres trabajos que debemos hacer, los tres trabajos espirituales, o los tres factores para revolucionar nuestra conciencia, pues estamos ahí en el creyente, ¿sí? ¿Qué también es el creyente? ¿La creencia qué es? La creencia son una serie de conceptos que están en forma intelectual. Más cuando nosotros tengamos digamos, nos demos la oportunidad y nos lancemos a la práctica, pues saldremos de esos conceptos. Ya no será una creencia intelectual, sino ya va a ser partes de verdad que ya están en nosotros, ya las pudimos percibir, verificar. Y por eso es que aquí se va a hablar entonces del práctico. El práctico comprende que no es simplemente apariencia, que no basta con saber, ¿sí? Los temas o escuchar las pistas. ¿Y qué pasa con el práctico? De una vez se da la oportunidad de comenzar y entonces empieza a mostrar sus obras. Pero ¿cómo así que mostrar sus obras? No es que nos pongamos a pegar carteles, a decirle a todo el mundo que es que estamos en un trabajo espiritual. No, no, no se trata de nada de eso. Mostrar obras a quién, mostrar obras a nuestra conciencia. ¿Cómo le muestro obras a mi conciencia? Pues haciendo. Entonces, resulta que tengo unos defectos y voy y me le meto de frente a ciertos defectos, pero eso es un trabajo para liberar mi conciencia. ¿Sí? Es más, no tengo ni siquiera que decirle a nadie que estoy trabajando tal o cual defecto, simplemente me pongo a trabajar en ello. ¿Sí? ¿Y qué pasa también? Que esas obras que yo voy mostrando a mi conciencia, los demás seres también las están percibiendo. Entonces, ahí es donde verdaderamente vamos a decir, lo que vale es lo que se muestra internamente, ¿sí? Es lo que más vale, ¿sí? Lo que de corazón sinceramente estamos haciendo para nuestra conciencia. Pero ¿qué es lo que sucede con el fanático que está por el lado del creyente? Que se molestan, movidos por la pereza y la envidia, entonces todo el tiempo ellos quieren hacer el trabajo interior sin trabajar, ¿sí? O sea, es contradictorio, pero ellos quieren simplemente que mecánicamente, por el saber, ya se dé el proceso sin que ellos participen, ¿sí? Eh, entonces, cuando uno se pone perezoso y envidioso, ¿sí? Con respecto a las obras que se están generando de otras personas en el trabajo interior, pues ahí es donde está el yo fanático de uno. Además, el fanático y el fanatismo, bueno, ya voy a hablar ahorita del otro aspecto, pero el fanatismo debemos eliminarlo de instante en instante en nuestra vida diaria, ¿sí? No es que entonces estemos diciendo que simplemente vemos, por ejemplo, esta conferencia y vamos y reflexionamos y ya nos quitamos el fanatismo. No, el fanatismo debemos eh, todo el tiempo, de instante en instante, diariamente, eliminarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el fanatismo? Con las personas que están ya, digamos, encasilladas en eso, en ese aspecto. Piensa que como ellos no pudieron, nadie podrá. ¿Cómo así? Sí, hay personas que por pereza no han sacado las prácticas, ¿sí? Por envidia no tienen su corazón tranquilo y no han podido efectuar verdaderamente los procesos que aquí se enseñan, ¿sí? Entonces,
esa fuerza de envidia también los atrasa a ellos mismos, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, como están fracasados, entonces piensan que nadie puede avanzar. Entonces salen diciendo cosas como, no, 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 pero eh, eso de la castidad es imposible. O piensan, no, eso de la castidad toca es hacer un proceso muy, muy, muy largo, eso no sé qué. Entonces, no están, digamos, dándole ánimo a las demás personas tampoco, ¿sí? Es un ejemplo. Cada uno pues va a reflexionar, ¿bien? En todo aspecto. ¿M? Vean el fanatismo, por ejemplo, que de la pereza y la envidia con un instrumento musical. Entonces la persona que no ha podido desarrollar su habilidad con el instrumento, entonces piensa que los otros no. Ah, pero es que qué culpa que no ha tenido la disciplina para meterle y si sé cuándo. Sí, puede que el otro llegue y en menos tiempo haga muchísimo porque se le mete con buena disciplina y con buena ánimo y con sinceridad. Entonces, bueno, ahí para qué complementar. El fanatismo nos hace enterrarnos más de lo que ya estamos enterrados con nuestro ego. Nos hace ser fuerzas inútiles, mediocres, nos hace inservibles porque a la final de toda esa apariencia no está ayudando, no está generando obras hasta para apoyar más y mejor. Hay también una competencia malsana. Entonces, por ejemplo, fulano hizo tal cosa y se me mueve a mí la envidia, ¿sí? Recordemos qué es la envidia. La envidia es que cuando me entero de algo, de alguien, ¿sí? Sinceramente no me genera una tranquilidad o una alegría, sino por allá se me mueve algo como hasta en el estómago, como, ¿sí? Y me genera como una desazón y como que antes quiero criticar, antes quiero desvalorar, ¿sí? Esa es la envidia. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tenemos esa competencia malsana de la pereza y la envidia que tiene el fanatismo dentro de uno, sabe que fulanito logró tal cosa, ¿sí? Inmediatamente, uy, ¿cómo así? No, yo tengo que salir y tengo que también salir con algo similar, ¿sí? Pero entonces es con apariencia, o sea, no se sale con algo similar, fruto de un trabajo interior o fruto de, ¿sí? No, no, es algo también con apariencia en lo cual se va, por eso es malsana y es aparente. Y pues es algo que no va a tener la fuerza de la conciencia. Aquí lo que todos queremos es que cada uno nos revolucionemos interiormente, que avancemos con la fuerza que se necesita para enfrentar toda esa contaminación nuestra, ¿sí? Porque el enemigo no está afuera, está dentro de nosotros mismos y que cada uno como un soldado en el campo de batalla se lance sin fanatismos, ¿sí? Al contrario, todos nos unamos para apoyarnos y que verdaderamente tengamos resultados. ¿Sí? Pero cada uno tiene que hacer su propia obra y entonces después se va a juntar todas esas obras y van a dar muy buenos resultados en conjunto. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Los fanáticos entonces se acomodan como instructores, como directivos de los grupos, como de la parte administrativa, ¿sí? Y atrapan personas que llegan en busca de liberación para meterlos también por el mismo camino del fanático. ¿Cómo así que para meterlos con el mismo camino del fanático? Sí, es que el fanático como aparenta tanto y habla tanto, ¿sí? En un momento las personas que están, digamos, con ellos, ¿sí? O bueno, puede ser que en un momento uno también se le haya montado ese yo fanático, uno no se haya dado cuenta y esté transmitiendo algo con eso. Entonces el otro también está copiando también esa parte fanática. Entonces, pues por eso es que todo va para lo mismo. Entonces, generalmente, cuando la persona se descuida en el fanatismo, y luego vamos a mirar el otro aspecto que es la mitomanía, que esos dos van de la mano, generalmente todo de ahí para abajo, o sea, las personas que están con ellos y todo de ahí para abajo se vuelven fanáticos y mitómanos, ¿sí? O sea, es como si se contaminara también la mente de los otros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces algunas personas hacen una pausa, se dan cuenta de pronto que es una apariencia, se dan cuenta que no es algo, digamos, verídico. ¿Y qué pasa? Se quieren revelar, ¿sí? Pero entonces cuando se quieren revelar,
estos que están montados con el yo fanático de una vez quieren entonces sacarlos de los grupos, ¿sí? Quieren sacarlos, entonces dicen, no, no, venga, este es un traidor, simplemente porque se quiso rebelar y quiere revolucionarse interiormente. No, este es un traidor, no, es que este tal cosa, no, es que este tal otra. Y todo eso está generando que pues se, se ataque entre ellos, ¿no? Bueno, hay que mirar también el conflicto de intereses. Una cosa es que la persona, fruto de su reflexión y de su ánimo espiritual, quiera entonces empezar a transmitir lo que entiende de este conocimiento o del conocimiento que va a llevarnos a la liberación, a la autorrealización. Si sinceramente y todo, listo, excelente. Entonces va a meterse de instructor con esa sinceridad y con esa responsabilidad que quiere consigo mismo y esa autodisciplina y entonces va a empezar a practicar y todo para poder hacerlo. Pero hay que observar el conflicto de intereses. A veces el conflicto de intereses de meterme de instructor simplemente es para que me vean allá que ya voy avanzando. No, no, es que ya vi tal número de conferencias o tantas veces vi las conferencias, no, no, ya, pues yo no he practicado nada, yo no he comprobado nada, pero no, ya es tiempo porque tengo que, entonces ya por la apariencia, entonces por eso es que se dice, hay que observar el conflicto de intereses que se mueven ahí. Y esto es algo que aplica para todo. Si ustedes en la vida práctica lo van a aplicar para todo. Siempre vamos a descubrirlo. Si lo descubrimos, entonces lo purificamos y entonces cada vez nos vamos a volver más sinceros, ¿sí? Le quitamos la parte fanática o la parte orgullosa con la cual vamos a hacer eso y se purifica la acción. O si no, todo el tiempo vamos a contaminar la acción. Este yo, el yo fanático, no nos deja ver que tenemos toda la contaminación vivita, que no hemos eliminado nada, que la práctica es la que hace al maestro y que no hemos creado esos vehículos para nuestra conciencia y para que nuestra conciencia se manifieste. Quiere decir que la idea es que podamos eliminar este yo. Con eso, y ojo, acuérdense y recordemos todos, y también es para yo tenerlo muy en cuenta, tenemos que eliminar este yo de instante en instante diariamente, ¿sí? ¿Para qué? Para despertar y sufrir también ese fuego que es la energía del espíritu, de la energía creadora, ¿sí? De esa energía que se ha purificado con el equilibrio de los centros, que lo enseñamos en la conferencia número 4, ¿sí? ¿Para qué? Para subirlo en el proceso de transmutación sexual y devolvérselo a la conciencia. Ese fuego purificado es el llamado Kundalini, ¿sí? Ese fuego espiritual nosotros pues vamos a desarrollarlo con obras, ¿sí? Debemos dejar de ser traidores, de disfrazarnos de mansas ovejas, porque la obra hay que hacerla y es en la práctica. ¿Mm? El peor error es creerse y sentirse bueno, lo que comentábamos en el país psicológico, la conferencia, eh, 3 conferencias antes de esta, que uno llega y se cree bueno, entonces deja de trabajar sobre sí mismo. ¿Y por qué se cree bueno? Por los conceptos, por ejemplo, del fanatismo, del falso sentimiento, de la creencia. Bueno, ahí está. Reflexionemos un poco entonces de unos detalles. Aquí vamos a enumerar unos detallitos, pero la tarea de cada uno de nosotros es coger cada uno de estos detalles y ver cómo se mueven dentro de nosotros. Porque estas pistas para descubrir el fanatismo es para descubrir nuestro propio fanatismo. Vamos a ver. Entonces, no se le conoce al primer fanático que se haya superado porque, o sea, la persona se supera en cualquier sentido fruto de un esfuerzo propio, de un esfuerzo interior. ¿Sí? De resto es solamente algo aparente, algo superficial. ¿Mm? Como no les gusta la práctica, pues que no les gusta comprobar. ¿Mm? Por eso es que todo es una apariencia, porque no se ha comprobado. Se piensa que el trabajo serio espiritual, luego en una conferencia más adelante, en un tema más adelante, vamos a explicar profundamente lo que es el esoterismo, pero se dice entonces, ellos piensan que todo eso es soplar y hacer botellas. Piensan que no, que eso, mejor dicho, es supremamente fácil el trabajo espiritual, que no, no, que eso no tiene tampoco tanto, que sí sé cuándo, que eso no hay necesidad de tal cosa y de tal otra. ¿Por qué? Porque simplemente están fundamentados intelectualmente. Cualquier persona que compruebe verdaderamente el serio trabajo espiritual va a darse cuenta que debe
pasar por ejercitarse y hacer los tres trabajos que son los tres factores de la revolución de la conciencia, ¿sí? Listo. Si todavía pues le falta práctica, le falta comprobación y todo, pues bueno, es un proceso, pero la idea es que cada vez pueda llegar a descubrir esa verdad, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la mayoría de los fanáticos son seguidores de personas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros seguimos lo veíamos en el ejemplo que les comentaba desde niños, ¿no? Entonces, desde niños seguíamos de pronto a alguien o a algunos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ellos ya no estaban? Ya como que, ¿qué pasó con la fuerza? ¿Qué pasó con la cosa? ¿Sí? ¿Qué pasó con el ánimo? ¿Qué pasó? Ah, es porque tenemos un yo seguidor de personas. ¿M? Y cuando esa persona entonces no está, nos quedamos sin piso. No debería ser así. Nosotros siempre deberíamos ir de la mano es de nuestra conciencia, no depender de nada externo. También hay una admiración malsana. En esa admiración malsana se procesan cosas muy curiosas y terribles también. En un momento del fanatismo, la admiración malsana, por ejemplo, con el líder, o bueno, la persona que está orientando de pronto cierto conocimiento espiritual, se llega inclusive a contaminarse o a mezclarse hasta con la parte sexual. Si yo he escuchado personas que dicen, no, no, mi guía espiritual, chicas, por ejemplo, no, mi guía espiritual, ay, no, es que mejor dicho, es que yo lo amo, uy, no, es que ese hombre, es que no sé qué, ¿sí? Bueno, también he escuchado otros compañeros, otros hombres, ¿sí? En el cual están también con esa admiración malsana que hasta se mezcla sexualmente, uy, no, y es que esa mujer, mira si sé cuándo, si sé más, listo, ahí hay una admiración malsana y hay un fanatismo de nosotros, ¿sí? Porque la cuestión es recibir, digamos, como tal las pistas, la enseñanza, ¿sí? Pero el yo fanático de nosotros ya nos desvía por otras cosas. Bueno, en medio de esa admiración malsana también se genera una imitación, pero ahorita más adelante lo voy a tocar. Siempre se quiere tener un maestro, ¿sí? Entonces siempre quiere es tener un maestro, pero ¿para qué quiere tener un maestro? Porque nosotros estamos anulando nuestra conciencia, estamos anulando nuestra capacidad de por nosotros mismos, digamos, resolver, comprobar, ¿sí? Entonces siempre queremos tener a alguien por allá elevado para que nos resuelva muchas cosas, ¿sí? Ese es uno de los aspectos. No se siguen a sí mismos, mira, acá está la cuestión, son imitadores. Entonces cuando nosotros tenemos ese yo fanático montado, terminamos es hasta imitando poses, formas de expresión, bueno, cosas de otros a los cuales de pronto admiramos en medio de algún camino espiritual o del camino serio interior. ¿M? Bien. Viven con las experiencias de los demás. ¿Por qué viven con las experiencias de los demás? Digamos, cuando se genera el hecho de que por pereza no estoy sacando las prácticas, pues todo el tiempo un ejemplo, ¿sí? Aquí se habló de ingresar conscientemente al mundo de los sueños, o bueno, se ha hablado de las dimensiones, bueno, se ha hablado de muchas cosas, de la meditación, hace poquito lo hablamos, la vez pasada, eh, una cosa es yo ir y metérmele y comprobar, quitarme la pereza y sacar la práctica, y otra cosa es entonces ponerme venga, preguntarle a fulano o a sultano, leer aquí, leer allá, ¿sí? Y entonces en un momento el falso sentimiento dice, ah, ya sé lo que es la meditación, pero no, si nosotros no sacamos nuestra propia experiencia, pues es algo aparente, entonces es fanatismo. ¿Sí? Ahí está, afirman cosas que no les consta o que otros les contaron, pero entonces se afirma como si fuera fruto de una comprobación interior. ¿Sí? Ahí está, hablan de las experiencias de los demás sin comprenderlas. Entonces, por mucho, con todo el orgullo, se toma las experiencias de los demás y se opina sobre ellas, con todo el orgullo montado, pero no está la conciencia, entonces no puede llegar a comprender. No le gustan las personas que quieren mostrar obras. ¿Cómo así? Pues sí, todo el tiempo entonces están en contra de ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque ellos por pereza y por envidia, entonces no quieren tampoco que nadie avance. Aparecen criticando a sus compañeros. El falso sentimiento es el motor secreto también de la crítica. Miren, y cada uno lo tenemos que autoobservar. En un momento queremos criticar, pero ¿dónde está nuestra autoridad moral para criticar? ¿Sí?
Si hacemos una pausa y autoobservamos cada uno de esos pensamientos, podemos descubrir que hay un falso sentimiento de que estoy mejor, pero no, pues que estoy mejor, pero si todavía tengo el defecto, ¿cómo voy a estar mejor? ¿Sí? Ya otra cosa es con conocimiento de causa, con comprensión de que ya eliminé el defecto y puedo descubrir esta persona puede estarse equivocando con este defecto. Aún así, no lo critico. Ya es una opinión con comprensión, es muy diferente. No se está desatacando. ¿Mm? Veamos este otro aspecto. Los fanáticos, los yoes fanáticos dentro de uno. Acuérdense que acá la idea es que estamos empezando a mirar cada uno de estos detalles dentro de nosotros mismos. Los fanáticos comienzan a atacar al práctico para restarle su fuerza. ¿Mm? Entonces, está avanzando y no lo quieren dejar avanzar, no quieren que se vaya por allá, no quieren tener, nuestros yoes quieren hacer eso. Los que se quedan entonces identificados, hipnotizados con el fanatismo, son elementos retardatarios dentro de los grupos, originan la involución. Ya vimos esa, era la conferencia número 8. La involución es que todo en un momento ya decae, ya digamos empieza a deteriorar, se acaba, ¿sí? La entropía quiere decir que se vuelve al principio, ¿sí? Ahí está. Son los peores enemigos de una organización, ¿sí? Miren ustedes mismos y nosotros vamos a mirar, por ejemplo, haciendo una pausa de lo espiritual, miremos qué pasa cuando, por ejemplo, en los partidos de fútbol, ¿sí? Los hinchas con el fanatismo van y se enfrentan y van y dañan las cosas y hasta matan, ¿sí? Pues a la final los mismos hinchas, los mismos fanáticos de los equipos están dañando al equipo, ¿sí? En muchos sentidos. Ahora volquémoslo otra vez a lo espiritual. Eso fue em, ¿qué pasa entonces acá? Pues como no se muestra obras y como no se hacen obras, entonces en un punto todo es tan aparente y no se está haciendo un trabajo interior. Entonces, pues a la final ese grupo pues decae, ¿sí? Y no se está generando una fuerza práctica, sino es una fuerza que está dañando, ¿sí? Por eso son los mismos enemigos internos de una organización, digamos, con el tema espiritual. Em, Acá ya lo habíamos dicho, ¿sí? Entonces se busca tener cargos o estar en situaciones que parezca que se trabaja. Ahí está. Son imitadores, les gusta aparentar trabajar, enseñan a practicar y no practican. Cuando uno enseña a practicar a los demás, pero uno no lo aplica, uno está siendo fanático, ¿sí? Predican y no aplican. Ahí sí pasa lo que nos pasa a todos cuando tenemos al fanático montado. ¿Sí? Se habla entonces, bueno, acá vamos a mirar enfocado a los factores, ¿no? Para revolucionar nuestra conciencia. Se habla de morir y no se muere. Se habla de nacer y no se nace. Pudiendo uno sacrificarse por los demás, ¿sí? Eh, Pudiendo uno entonces hacer todo el proceso que denominábamos el sacrificio por la humanidad, la mística, el tercer factor, eh, pues no, se conforma uno con lo poco. Entonces veamos que también el despertar, el trabajo interior que nos vamos a desarrollar va y la práctica para sacar cada una de las herramientas de comprobación, ¿sí? O sea, para llevarlas a buen término, el desdoblamiento, la meditación y todo eso, nos va a ayudar a hacer un mejor sacrificio, ¿sí? Pero no nos conformamos con lo poco, con invitar a las personas, con generar una inquietud. Eh, bueno, en el caso entonces se conforma uno con dar una conferencia y ya, allá, no, todo es un fruto de que se puede hacer un mejor y más sincero y con más amor cada uno de estos tres trabajos. ¿Sí? Se cree que con lo que se sabe se está bien y que ya está salvo, ya lo habíamos visto. Cree que por haber llegado a un conocimiento superior o espiritual ya estamos salvados. ¿Sí? Cuando uno tiene el fanatismo montado, entonces se piensa en eso. Y las personas que están identificadas, hipnotizadas con ello, también lo mismo. Se piensa que porque está en un conocimiento superior espiritual, no, es que ya se va a salvar. Mejor dicho, que eso van a venir maestros o algo y lo van a sacar si llega a suceder algo terrible.
¿sí? Siempre creen que van muy bien. Entonces, cuando uno está metido con ese yo fanático, en vez de uno, digamos, meterle más a ciertas cosas que uno sabe que está mal, pues no, uno cree que va muy bien, ¿sí? Bueno, peor aún, a veces se cree, se tiene un complejo de superioridad, complejo del más, que ahorita lo vamos a ver relacionado con la mitomanía, y se cree que va mejor que todos los demás. Mejor dicho, todos están mal y el único que está bien es él, es uno, ¿sí? Se consideran los que más saben porque tienen tantos años en tal escuela o en el conocimiento. Pero acá vamos a recordar algo muy valioso, y es que él, digamos, el tiempo no es directamente proporcional a el proceso de trabajo interior, ¿sí? Una persona puede llevar 5 años eh, de tiempo con, por ejemplo, con este conocimiento y con unas cosas relacionadas con las prácticas que se hacen y todo eso, pero no necesariamente ese tiempo está reflejando el trabajo interior que él tiene, ¿sí? Como puede venir una persona y en un año hacer lo que ese no hizo en 5, ¿sí? O en un año hacer lo que muchos no han hecho en 10, en 20 años, en 30 años, ¿no? Ahí está. Entonces, por eso es que los años no son directamente proporcionales. No se puede decir que porque lleva tanto tiempo, entonces ya quién sabe en dónde va. No, eso es relativo. Siguen al pie de la letra los libros, leen mucho, entonces se torna, el yo fanático es muy intelectual, ¿sí? Lo que les decía. Entonces, por pereza, en vez de mandarse a la práctica, no, no, necesita leer más para poder ir a practicar. No, 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 no. Si tiene algo muy básico, pero muy claro, ya puede lanzarse a la práctica. Pero no, entonces busca aquí, busca allá. Ese es un detalle. Le está huyendo. O sea, el tiempo que debería enfocarlo a sacar las prácticas lo está enfocando es a nutrirse intelectualmente. Y también se nutre intelectualmente para demostrar que se sabe mucho, ¿sí? Para tocar y citar y todo, ¿sí? Bueno, terminan siempre torciendo el conocimiento y el objetivo de servir a la humanidad se termina desviando. Se miran a los demás como condenados porque no aceptan el conocimiento superior o el conocimiento objetivo para nuestra conciencia, pero no, el hecho no es verlos condenados, no, al contrario, vamos a verlos y tenemos que ir a ver cómo los ayudamos hasta donde se pueda, ¿sí? Sin ir a obligarlos y sin ir a violentar el libre albedrío. Si quieren volver el conocimiento un fanatismo, ¿sí? O sea, algo no práctico. O sea, que quieren volverlo como si fuera una religión de estatutos y de cosas así superficiales y de rituales, porque son aficionados a los rituales. Veamos qué es un ritual. Un ritual es que la persona se siente muy bien haciendo o desarrollando determinada cosa espiritual, ¿sí? Entonces va a su culto y escucha y bueno, lee, bueno, hace sus procesos allá y ya con eso se siente santo o se siente que mejoró. No, ¿sí? Si bien esas cosas pueden darle fuerza a la persona para que haga un trabajo interior, esos rituales no son el trabajo interior, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta eso y ser muy, muy directos y muy francos. Un fanático es víctima del abismo, no hace ni deja hacer y pues generalmente las personas que quieren salir de allí lo señalan como fanáticos, no quieren que nadie haga nada, que nadie avance. ¿M? Desperdician su tiempo hablando miserablemente en tertulias, en cafeterías, se vuelven entonces, uno tiene a veces el yo loro, y el yo loro simplemente se mete y siempre habla de lo mismo y siempre, ¿sí? Entonces no es algo, o sea, falta una espontaneidad de la conciencia. Y bueno, ¿por qué siempre se habla de lo mismo? Entonces, podemos decir, no, a veces no es porque la otra persona no tenga la capacidad de entender, sino porque no ha salido de ahí, porque no se ha avanzado más. ¿Sí? Siempre están dispuestos a iniciar una controversia. El fanatismo como parte orgullosa siempre quiere ponerse a debatir, siempre quiere chocar, pero el debate, el discutir, el generar controversia, el generar cismas, eh, no está por el lado de que voy a
a preguntar para resolver, voy a preguntar para reflexionar mejor, o voy a preguntar, o quiero entonces generar tal vez un debate, pero no con el ánimo de destruir ni nada, sino porque quiero tener una claridad. Bueno, eso es diferente, pero generalmente se genera es simplemente para atacar. ¿Y quién está atacando a quién? Es un orgullo, ¿m? Que quiere atacar. Nada que hacer. Ahí está. Afirman que hay que entrar a los templos con el pie derecho porque el izquierdo es negativo. O sea, hay muchas cosas y condicionamientos, ¿sí? De poses y de no sé qué, que están ahí, digamos, enredando las cosas. Se salen de la realidad, se salen de la verdad, de todo al aplicar el conocimiento. Afirman que vea, esto también sucede con el fanatismo. Se quiere relegar a la mujer, que la mujer no puede hacer ciertas cosas, que no, que es pasiva, que ella no puede ejercer ciertas situaciones, ¿no? Al contrario, es la mujer es la que lo impulsa a uno. ¿M? Es un trabajo individual el interior, pero recuerden que necesitamos a la pareja para hacer la creación de los cuerpos y la mujer lo va a apoyar a uno, al contrario, tiene un papel fundamental. Sí, bueno, el fanático también se la da de profeta, afirma cosas que no han comprobado, se vive hablando de tragedias, de cataclismos. Hay un yo que es el yo apocalíptico, ¿sí? Que está moviéndose mucho y todo el tiempo entonces quiere generar como desequilibrio, como miedo, entonces por eso es que mete miedo el fanático. Eh, Siempre en un momento cuando, ojo, recordemos, no hay un conocimiento de causa, no lo hemos vivenciado con nuestra conciencia, no ha sido una verdad que hemos experimentado en forma directa, entonces es un fanático que simplemente se dio cuenta que el otro estaba haciendo tal cosa o tal otra y dice, uy, no, ese está haciendo eso por fanatismo. ¿Por qué? Porque seguramente él lo haría con su fanatismo. Entonces ya señala a los otros, pero no se sabe. Puede ser que los otros lo hagan muy sinceramente, fruto de comprobación y todo. Entonces ven al defecto a través del espejo. Una cosa muy curiosa, y hay una frase que en esta conferencia siempre me gusta tocar, se dice, mm, corrige, corrige al sabio y lo harás más sabio. Sí, así es. Corrige al ignorante y lo harás tu enemigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí vamos a mirar cómo es que es la cosa. Realmente el orgullo no deja, ¿sí? No deja, entonces no se escuchan sugerencias. Cuando uno tiene el fanático montado, uno no escucha ninguna sugerencia, ¿sí? Recordemos que siempre es valioso uno hacer una pausa y mirar para mejorar. Bien, ahí está. Se justifica terriblemente en todos los errores. Si todos nuestros errores espantosamente se justifican como actos conscientes, ¿sí? Entonces, no, yo hice eso, pero es que definitivamente tenía que ser así. Eso fue lo correcto. Sí sé cuándo, sí sé más. Es importante profundizar y sacar las conclusiones, pero recordemos, ¿sí? Hay que autoobservar cada uno de estos detalles y cada uno de los detalles que cada uno puede descubrir sobre este aspecto del fanatismo para no dejarlo actuar. ¿Sí? Bien, entonces hasta ahí va el fanatismo. Miremos ahora el proceso de la mitomanía. ¿La mitomanía qué es? La mitomanía, bueno, mito viene de como cosa legendaria y manía está relacionado en la psicología incluso como algo constante y desequilibrado. ¿Mm? Disculpa un momento. Bien. Entonces, la mitomanía, aquí también vamos a mirarlo como la manía de mentir. ¿Mm? Eh, Vamos a ver acá que esa manía es una costumbre, ¿sí? Era a lo que me refería, es una costumbre. ¿Sí? Y aquí vamos a enfocarlo a la mentira ya como lo podemos ver en la parte espiritual, ¿sí? Es una tendencia entre gentes afiliadas a escuelas espirituales o a escuelas de tipo metafísico, en donde aparentemente personas que son pues gente normal, de un momento a otro, de la noche a la mañana, ya quedan iluminados, ¿sí? Pero, ¿cómo así que de la noche a la mañana quedan iluminados? Pues sí, quiere decir que de un momento a otro, ya la mitomanía salió a flor de piel y ya entonces en su personalidad.
Entonces ya es una persona que no tiene un discernimiento, ¿sí? Entre la verdad y todo su autoengaño. ¿Mm? Eso es algo bien curioso. Miremos entonces, estas personas que tienen su psicología en los defectos, esa es la psique subjetiva, siempre, casi siempre logran sorprender a muchos incautos, que de hecho esas personas en las cuales enredan se vuelven seguidores de ellos. ¿Y qué pasa? Pues a la final y a fin de cuentas, pues el mitómano se le conoce como un paredón sin cimientos. Veamos esta imagen de acá. Entonces muchas personas llegan y se dejan crecer la barba, ¿sí? Se hacen como si fueran monjes o bueno, no sé, algo así, y toman poses pietistas, ¿sí? Pero todo eso se dice, basta un leve empujón para convertirle en menudo sedimento, porque es un paredón sin cimientos. ¿Cómo así? Sí, es que toda esa falsedad, pues a la final es muy débil. ¿Mm? O sea, a la final es muy débil y apenas salga a la luz, empieza a salir a la luz la verdad, porque a la final siempre la verdad va a salir por algún lado, así se demore, se va enterando de la verdad, va a salir, se entera uno de las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues a la final todo se cae, ¿sí? Ahí está la debilidad. El mitómano cree que esto del ocultismo, del trabajo espiritual, eso es soplar y hacer botellas, lo mismo que el fanático, ¿sí? Estamos hablando que el fanático piensa que también es soplar y hacer botellas, pero entonces piensa que no, que eso simplemente fue que con una simple meditación, o con una meditación, o con una experiencia extrasensorial, con un desdoblamiento o algo así, no, ya con eso, o con una alucinación, en cierto sentido pueden también generarse, ya de una vez se declara Mahatma, maestro resurrecto, mejor dicho, hierofante, de todo. ¿Cómo así que maestro resurrecto? Pues sí, hay muchos que se hacen llamar, por ejemplo, Saint Germain, ¿sí? Saint Germain se conoce como un maestro espiritual resurrecto, ¿sí? O sea, que es inmortal. Entonces muchos entonces llegan y salen diciendo que no, que son ese fulano de tal, que son ese sutanito, que son maestros resurrectos, o bueno, otro más. Inclusive puede ser hasta hacerse pasar por Jesús, por Buda, que es la reencarnación de Krishna, mejor dicho. El mitómano tiene por lo común sueños imposibles. Sufre invariablemente de eso que se llama delirio de grandeza. Entonces acá ese delirio de grandeza siempre entonces lo hace ponerse encima de todos los demás, pero con todo su autoengaño y entonces inclusive puede que se invente o sea, puede que inclusive se invente quién es. O sea, ni siquiera puede ser algo que se conoce, ¿no? Resulta que no, soy el rey, soy el dios Pepinito. ¿Sí? ¿Y ese quién es? No, resulta que ese es fulano y si sé cuándo y ese hizo esto. Ah, entonces puede ser hasta que se invente quién es, ¿sí? O bueno, o puede decir que no, que es alguien muy importante, ¿no? Que es, mejor dicho, la reencarnación de tal maestro, de tal filósofo, de tal, bueno, lo que sea. ¿Mm? Ahí está, héroes legendarios o gente famosa, fabulosa. Aquí, entonces, ¿qué pasa? Esa persona que tiene su ego montado, ¿sí? Se cree santo, se cree virtuoso y sale a decir que ya lo es, que ya es virtuoso, que ya es santo. ¿Sí? Entonces aquí esto merece ser explicado. Resulta que cuando la persona, bueno, esto es algo muy similar, esto pasa también cuando la persona está bajo la influencia de drogas, ¿sí? Se le conoce como una alucinación egoica. La alucinación egoica eh, pasa con las drogas, pero también pasa con la mitomanía, ¿sí? Con esta enfermedad de la mente. Entonces, simplemente un cúmulo de yoes, ¿sí? Se agrupan interiormente, ¿sí? Y cuando la persona está, por ejemplo, en el mundo de los sueños, ¿sí? Empieza a ver todo ese cúmulo de yoes y todos los yoes empiezan a proyectarle cosas, ¿sí? Fantásticas, y empiezan a proyectarle que, mejor dicho, sale como un maestro, por ejemplo, puede que le aparezca un maestro y le diga, es que tú eres el maestro tal, es que tú eres el iluminado fulano de tal, ¿sí? Pero es el mismo ego, ¿sí?
Y toda esa mitomanía que ya tiene uno encima, todo ese orgullo, no lo deja hacer una pausa y decir, venga, pero yo no he hecho un trabajo, todavía me falta mucho para el trabajo interior, todavía me falta crear los cuerpos, me falta tal cosa. No, 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 en ese momento no ve eso o no sabe eso y simplemente dice, ay, sí, ay, no, entonces yo ya estoy iluminado, ¿sí? Puede ser entonces también que inclusive crea ver a Jesús y que le dicte o que le diga que tiene entonces hacer tal misión y que le encarga decir a la luz que se encontró con él y que va a orientar ahora, no sé, tal libro sagrado o lo que sea, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la persona sale y entonces ya se llama, ya entonces dice que es un maestro, ¿sí? Ya es un gurú, que es un mahatma, ¿sí? Recordemos, cada uno de nosotros debe dejarse de autoengaños y ser muy sinceros con nosotros mismos. Tenemos también unas herramientas que son la parte de las conjuraciones. Tenemos la conjuración de Júpiter, en donde se enseña que podemos ir y si nos encontramos algún maestro, pues podemos ir y generar esa solución de lanzar el rayo de Júpiter. Si no se va, si se aguanta el rayo de Júpiter, si no le pasa absolutamente nada, bueno, entonces puede ser que sí lo sea. Recordemos, se conjura 3 veces. Y listo, entonces, listo, sí, sí era un maestro y eso es para el desenvolvimiento interior, no es para salir a decir lo que me encontré con fulano, que es que sí sé cuándo, no, no porque se puede estar colando la mitomanía, se contamina. Bueno, el soñador entonces dice, no, ya soy un maestro autorrealizado. Muchas personas les ha sucedido esto, ¿sí? Entonces muchas personas salen a decir que son la reencarnación de Jesucristo. Por allá habían, en varios lugares del mundo, hay personas que salen a decir que, mejor dicho, que son Jesucristo en persona, o que son el apóstol tal o el santo tal, ¿sí? Eso es algo que pasa, digamos, en estas corrientes, ¿sí? Inclusive hay gente que, pues, se autoengaña también en forma de mitomanía, con su mitomanía se autoengaña y piensa que está hablando con un ángel o con un arcángel, ¿sí? Eso pues, toca entonces llevarlo a la confrontación con las conjuraciones y con la intuición, ¿sí? Y bueno, estar muy prudentes. Ahí es donde está. Se debe observar al respecto que cada uno de nosotros tiene en su subconsciente el querer eh, ser alguien grande, ¿sí? O sea, nosotros tenemos igual, siempre queremos ser alguien. Miren que ustedes cuando estaban en el colegio, en todo esto, uno siempre a veces tenía un ánimo de liderazgo, pero por orgullo, ¿sí? Entonces, no, ahí se contamina esa acción de liderazgo. Tenemos que purificar cada una de nuestras acciones. Veamos que en muchas escuelas de Asia, por ejemplo, a las personas que van a entrar en un camino espiritual se les enseña que tienen que tener mucho cuidado con estos dos aspectos, inclusive se les enseña a guardar silencio para que el hecho de no estar de pronto exteriorizando sus experiencias y todo, no los haga entonces engrandecerse y creerse más. Es bien curioso ese sentido. No es posible despertar conciencia, objetivarla totalmente quiere decir llevarla a la voluntad del ser, a la voluntad del Padre interior, sin haber eliminado todos los defectos subjetivos que nos mantienen acá con esta percepción tan egoica. Ahí está. Nosotros tenemos en nuestro interior múltiples defectos, ¿sí? Y todos esos defectos son el ego, son el mí mismo, ¿sí? La esencia que está atrapada en cada uno de esos defectos está durmiéndose mientras nosotros no hagamos un trabajo interior y no la liberemos. Aquí recordamos, toda esa pelotica es un 97% de conciencia atrapada que tenemos que liberar. Ese es el trabajo por hacer. Entonces eso no se hace de la noche a la mañana, ni fruto de una experiencia así como lo que estábamos explicando. Por eso es que cuando se elimina todo eso, ahí sí se va a liberar esa conciencia. Y cada uno de esos diablitos internos va a ser, bueno, en el ejemplo y en la analogía,
va a ser como un angelito que se va liberando en el interior de nosotros mismos, ¿m? Para hacer la voluntad de la conciencia. Así es que se va a emancipar la conciencia y vamos a despertar y vamos a poder iluminarnos en algún momento por allá adelante. La iluminación no es así tan rápida. ¿M? Listo, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas personas que se creen trascendidas, que alucinadas, que son los mitómanos o estos que están completamente dormidos, o sea, uno con su ego está completamente dormido, pero cree que está despierto. Lo hablábamos en una conferencia anterior. Uno inclusive tiene su anhelo espiritual, pero ese anhelo espiritual puede estar contaminado con el ego. Ahorita voy a explicar un ejemplo, ¿sí? Y entonces el ego es el que está allá con el anhelo espiritual, o sea, realmente no está haciendo un trabajo espiritual, ¿sí? Pero se cree entonces la persona trascendida por el fanatismo y la mitomanía. ¿M? Y hace mucho daño a otras personas. ¿Por qué? Porque a todos, pues, por falta de trabajar estos dos aspectos, pues a todos se van a llevar por ese lado. Ahí está, ¿sí? Entonces, pues por eso es que es importante, así nosotros acá estemos hablando de una forma muy fuerte, muy escueta, muy directa, ¿sí? Así estemos usando, digamos, este lenguaje tan fuerte, pues lo importante es que nosotros siempre tengamos en cuenta que en nuestro interior se quedan esas cosas psicológicas y que vamos es a ir a eliminarlas para podernoslas sacar. Mientras tanto, las tenemos dentro. Y recuerden que eso tenemos que hacer es a diario. ¿Sí? O si no, no. O si no, entonces nunca nos vamos a corregir y al contrario, vamos a mirar a ver cómo hacemos para darle la vuelta a todo y usarlo para todas esas locuras de la mitomanía. ¿Sí? El peor género de locura resulta con la combinación entre mitomanía y alucinaciones. Ahí está. Sí, entonces se piensa que ya entonces se ve como con luz, de pronto hasta con las drogas místicas o con las drogas se ve con luz, entonces ya mejor dicho se trascendió, ¿sí? O bueno, o sin drogas, entonces se ve con luz y dice, no, no, es que yo ya estoy iluminado completamente, no, toca eliminar el ego, porque lo tenemos es, mejor dicho, muy animalesco, ¿sí? Ahí está. Hemos podido ver cosas feas en medio de todo este conocimiento espiritual, ¿sí? Y ellos, las personas que se desvían completamente, que ya no dan, digamos, la pausa para resarcir el daño interno y todo, empiezan a profetizar locuras, a calumniar a todo el mundo, dicen que no, que es que están torcidos, que no sé qué, cuando no se tiene una veracidad o una claridad. Recordar, y más adelante lo vamos a volver a comentar, la diferencia entre una enseñanza blanca y una enseñanza negra es la calidad y la claridad del conocimiento. Esa es la diferencia. Y eso lo vamos a confrontar con la parte práctica. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Entonces, cuando las personas ya en un momento se sienten fracasadas, pues simplemente salen y montan su escuela de falso conocimiento. Esas son las escuelas pseudoesotéricas. Las escuelas de falso conocimiento, con toda la apariencia del fanatismo y con todo el engaño de la mitomanía, y todos los que llegan ahí, pues quedan confundidos, desorientados, y eso sucede estableciendo dentro de las personas, tanto de los que llegan como los que salieron a formar, el yo del falso sentimiento interior y el yo del falso conocimiento pseudoesoterista. ¿Mm? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Pues veíamos una conferencia que era retorno y recurrencia, quiere decir que se acaba esta existencia y en la otra existencia hasta sigue haciendo lo mismo, por recurrencia. Veamos aquí una premisa. Todos nuestros defectos son terribles, ¿sí? Pero son terribles cuando llegan a la mente y nos autoengañan. Todos los defectos nos autoengañan a nosotros, ¿sí? Es increíble, es increíble el autoengaño. Es como si nos taparan los ojos, los defectos nos tapan los ojos, entre comillas, ¿sí? Nos autoengañan y no trabajamos sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo que decíamos.
en un momento, si la persona no se autoobserva, pues va a sentir, no, yo no soy malo, no, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no sé si sé cuándo. No, entonces, pues no, yo no tengo eso. Entonces, ¿yo para qué voy a trabajar en eso si no lo tengo? Ven, ahí está el error. ¿Sí? No se da uno la oportunidad de decir, venga, ¿será que tengo eso? Venga, y lo autoobservo. Uy, venga, como que sí tengo alguito de eso. Recuerdo una compañera que se autoengañaba mucho. Ella creía que no tenía lascivia. Y ella decía, ay, pero ¿por qué hablan tanto de la lascivia en unas reflexiones que se hacían? No, no, pero ¿por qué hablan si yo no tengo eso? Bueno, que hablen. El defecto la estaba autoengañando, le estaba tapando los ojos. ¿Sí? Bueno, ahora hay otros aspectos y es que nosotros nos engañamos por fracaso. Nos engañamos por fracaso. ¿Cómo así que nos engañamos por fracaso? Sí, determinado tiempo pasó, se supone que yo ya tengo que estar haciendo un trabajo interior bien adelantado, bien avanzado. Entonces la persona se siente fracasada y ¿qué hace? No, no, pues, no, 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 toca decir que ya hicimos eso, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede también con ese autoengaño? Que las personas para engañar bien, ¿sí? O bueno, voy a decirlo, cuando se va a decir una mentira, la persona a veces hasta tiene que creerse la mentira que va a decir para no embarrarla, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con la mitomanía. La persona entonces en un momento se empieza a engañar a sí misma porque se siente fracasado, por ejemplo, en estos estudios, y entonces ya va a decir, no, que ya ha avanzado, que ya tiene tantas cosas, que ya sí sé cuándo, por fracaso, ¿sí? Pero entonces ahí está la mitomanía. Veamos, por ejemplo, voy a hacer una pausa acá y veamos el autoengaño con la familia. ¿No? Entonces, cuando, por ejemplo, uno es pequeñito, los papás de uno son los héroes de uno. ¿Sí? Bueno, no siempre, pero digamos que en general uno tiene cierta cosa de que ellos están tomando las decisiones de una forma muy sabia o lo que sea. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que uno no se da cuenta y le está haciendo a uno daño porque entonces uno copia cosas y no corrige, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa también? Uno como lo ve que no, que está actuando sabiamente, en un momento no se da cuenta de que es un error y hasta uno llega y sigue al familiar y todo, y ahí está todo el lío del autoengaño y de la mitomanía y del fanatismo. Veamos también a veces entonces llegan y le dicen a la mamá, no, es que fulanita de tal es tremenda, hizo esto otro, y ella se quiere autoengañar, no, no acepta. No, 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 mi hija, o no, 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 mi hijo, no, no, él es, no, no, yo le he enseñado y así le muestren un video, así le muestren las pruebas que sea, puede que la persona se quiera autoengañar, quiera seguir engañada, entonces se monta su mitomanía hasta en ese sentido. ¿No? Bueno, no me voy a extender más en esto, volvamos a la parte que compete con lo espiritual o con el desarrollo interior. ¿M? Vemos lo del anhelo espiritual. La gente llega ahí, inclusive hay unas escuelas en las cuales que dan profecías y que sí sé cuándo. Entonces la gente, ojo, la gente se puede estar autoengañando porque la gente con su anhelo espiritual supuestamente va allá a que le profeticen cosas, pero ¿por qué va allá? Si va allá a buscar a Dios, sí, va a buscar a Dios en una profecía para su ego. No, no, vaya por su ego, ¿sí? Vaya es para que le digan cosas, para que sí sé cuándo, para mirar a ver cómo se mueve con los negocios, cómo se mueve aquí, cómo se mueve allá. ¿Dónde queda lo espiritual? Entonces la persona se está autoengañando, ¿sí? Y supuestamente es con un anhelo espiritual que está allá, ¿no? Eso es un autoengaño. Si nosotros tenemos un verdadero anhelo espiritual, vamos a hacer un trabajo interior. Eso es no dejarnos engañar de nuestro ego. Pero entonces veamos que los mitómanos también son muy manipuladores. Todo el tiempo ellos quieren tener gente, quieren descrestar, entonces por eso se inventan tantas cosas, por eso todo el tiempo es esa apariencia. ¿M?
son muy manipuladoras, entonces meten miedos, ¿sí? Dicen mentiras, ¿sí? Recordemos que esto es una enfermedad de la mente en la cual ya no tiene capacidad de percibir la verdad, ¿sí? Entonces la persona está completamente nublada, ya la persona está enferma mentalmente. Sí, pero no se queda allí, o sea, no se queda solita, va y contamina y daña al resto de gente. Miren lo que pasó con la familia Manson, siempre me gusta también comentar esto. Em, Era un muchacho ahí, un joven, que dijo que no, y se dejó crecer la barba y a lo hippie, no, que él era Jesucristo. Y alcanzó a convencer como unas 20 personas, unos 20 muchachos, y luego los mandó a hacer una misión espiritual y era matar gente, ¿sí? Entonces veamos hasta dónde se lleva todo eso. Ustedes van a también a revisar, inclusive hay documentales en canales que hacen este tipo de investigaciones en donde documentan sectas, donde terminan suicidándose en masa o cosas así. Todos esos delitos y esos miedos fueron por el fanatismo y la mitomanía, tanto del que estaba dirigiendo como los que estaban dentro de la organización, ¿sí? Porque es que uno tiene estos dos defectos. Veamos cuando se le mete miedo. Entonces, yo tenía un familiar, era mi abuelita, y a ella le decían, no, 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 usted no se puede salir de aquí porque con el hecho de que usted esté aquí, su familia se va a salvar. Y entonces ella, supuestamente en función del amor que le tenía a la familia, entonces seguía bajo el yugo, aunque no quisiera estar ahí, aunque ya se diera cuenta que habían cosas ahí como que no. Entonces hay muchos miedos que le meten a la persona, a usted donde se salga, a usted se le cae tal maldición y tal cosa, no, entonces mejor dicho. Pero todo eso son procesos del fanatismo y de la mitomanía. Bueno, para terminar entonces, recordar, no podemos estar a ciegas y no podemos dejar tampoco que nos guíen ciegos, nosotros debemos seguir a nuestra propia conciencia. Por eso el peor error es creerse y sentirse bueno, ¿sí? Ahí está esta imagen, ¿sí? En donde pues, evidentemente está evocando el autoengaño de la mentira, ¿sí? Cada uno de nosotros debemos aprender a sincerarnos consigo mismos, porque es que ese es, digamos que ese es el principio, a sincerarnos consigo mismos. Si nos vamos a sincerando consigo mismos y queremos lanzarnos a un trabajo serio interior, bueno, pues va a rendir frutos, ¿sí? Pero si nosotros nos autoengañamos y con todo el autoengaño montado, vamos a hacer un trabajo interior, no, 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 pues ahí estamos ya desviados, ¿sí? Bueno, esa es la conferencia. Espero entonces haya quedado clara. Me disculpan que me extendí un poco en este tema. Quería dejar, digamos, unas pistas muy, muy puntuales. Ahora, eh, estos aspectos que vimos, otra vez lo repito, es para verlos en uno. Algunas personas, mientras se estaba dando la conferencia, mientras estaban viendo la conferencia, tendrían entonces allá un pensamientico o un recuerdito y dirían, ah, no, uy, sí, tal cosa. Uy, yo sé entonces quién hace eso. Ah, fulanita hace eso. Ah, sutanita entonces está desde fanática. Uy, fulanito tiene unos yoes mitómanos porque ese es bien mentirosito y sale con unas cosas y ah, pero no, no, no. Aquí la realidad es que tenemos es nosotros que verlo dentro de nosotros, no acomodar todas esas pistas y esos detalles de estos dos aspectos a otras personas. No, no. Acá lo importante es verlo dentro de nosotros mismos. Ya después, fruto de la comprensión, pues podremos discernirlo afuera. Pero lo más importante y siempre va a ser importante en el conocernos a nosotros mismos es para nuestro trabajo interior. ¿Listo? Pues entonces recordar, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Autorrealización Centroamérica de Islas, para recibir el audio de la conferencia, el PDF de la conferencia, las diferentes tutorías. Recuerden, nos pueden escribir a este número de WhatsApp, en donde estamos semanalmente dando los audios y los PDFs, y ustedes pueden solicitar también pertenecer al grupo cerrado, es un grupo privado que tenemos de las páginas y allí no se va a llenar de spam la persona ni nada de eso, simplemente es para que tengan el acceso continuamente a esto y ustedes pueden
escribirle a los administradores y preguntarle las cositas que somos nosotros, con mucho gusto estaremos atentos para responderles. Listo, también invitados al grupo de Facebook Conocimiento de sí mismo habla hispana. Con eso pueden también tener más claridad de cada conferencia y se va a desglosar para que seamos más prácticos. Listo. La próxima conferencia es la conferencia número 24 de esta serie de conferencias que se denominan fase A. Es la conferencia de la vida y el nivel del ser. ¿Listo? Esa es la conferencia, ¿listo? Entonces, buenas noches.